He vivido en este pueblo toda mi vida, y si hay algo con lo que puedes contar, es con el frío. Los inviernos aquí son brutales, la nieve se amontona tan alto que se traga los coches y el viento atraviesa las capas como si nada. Pero a mi hijo, Jake, le encanta. Todos los años, vamos a pescar en el hielo en un pequeño estanque a 1 milla de nuestra casa. No es nada especial, solo un lugar tranquilo rodeado de árboles desnudos y silencio. Ese día, el hielo era grueso, el cielo estaba nublado y el aire tenía esa pesada quietud que precede a una tormenta. Llevábamos nuestro equipo, un termo de chocolate caliente y planeamos pasar la tarde sacando percas. Pero en el momento en que empecé a perforar el hielo, supe que algo andaba mal. El barreno cortó la superficie helada sin problemas al principio, pero luego golpeó algo blando. Eso no tenía sentido. El hielo tenía al menos 8 pulgadas de espesor, lo suficientemente sólido como para sostener un camión. Me incliné, mirando hacia abajo mientras el agua comenzaba a burbujear. Fue entonces cuando lo vi. Algo grande y oscuro, justo debajo de la superficie. Al principio, pensé que era un tronco, tal vez algunos escombros congelados en su lugar, pero luego Jake jadeó. «Papá, se está moviendo». Se me revolvió el estómago. Se estaba moviendo ligeramente con el agua, lento y pesado, como si algo estuviera a la deriva justo debajo de nosotros. Agarré mi anzuelo, tratando de enganchar lo que fuera, pero en el momento en que el metal lo tocó, sentí resistencia, algo denso, envuelto en capas de tela. Y luego, una forma. Una mano, retiré mi mano como si me hubiera quemado. Mi cerebro se negó a procesar lo que acababa de ver. No era posible. Tenía que ser otra cosa, algún tipo de escombros, tal vez un viejo maniquí que alguien tiró. Pero en el fondo, lo sabía mejor. La lona era demasiado deliberada, demasiado apretada. Mi pulso martilleaba en mis oídos mientras agarraba el brazo de Jake y lo tiraba hacia atrás. «Quédate detrás de mí», le dije, tratando de mantener la voz firme. Mi primer instinto fue correr, largarme de ese hielo, pero me obligué a hacerlo responsable. Saqué mi teléfono y marqué el 911. Mis dedos estaban rígidos por el frío, haciendo que la llamada se sintiera como si hubiera tardado una eternidad en pasar. Cuando la operadora respondió, luché por encontrar las palabras adecuadas. Hay un cuerpo en el hielo. Un cuerpo envuelto en una lona. La operadora me pidió que me quedara en la línea, pero apenas la escuché. Mi atención estaba fija en esa cosa debajo del hielo. Ya no flotaba sin rumbo. Se estaba hundiendo. Lentamente, como si algo lo estuviera tirando hacia abajo. La lona se movió ligeramente, y por un breve momento, pensé que vi una cara, solo el contorno, borroso y distorsionado por el agua. Luego, sin previo aviso, la cosa entera se deslizó más profundamente, desapareciendo en la oscuridad. Se me encogió el estómago. Sabía lo que vi. Jake sabía lo que vio. Y, sin embargo, simplemente se había ido. Escuché sirenas en la distancia, pero todo lo que pude hacer fue quedarme allí, agarrando la mano de mi hijo con tanta fuerza que sus dedos debieron haberse adormecido. Me repetía a mí mismo que la policía llegaría pronto, que lo resolverían. Pero en el fondo, sabía que esto no iba a tener ningún sentido. La policía apareció rápido, 2 coches patrulla, luces intermitentes, neumáticos crujiendo contra la nieve compacta. Un par de oficiales salieron, mirando a su alrededor como si esperaran ver algo obvio, algo explicable. Les hice señas para que se acercaran, todavía agarrando el hombro de Jake, y traté de explicar lo que vimos. Estaba justo ahí, dije, señalando el agujero en el hielo. Envuelto en una lona. Intentamos sacarlo, pero simplemente se hundió. Uno de los oficiales, un tipo de unos 50 años con un espeso bigote, intercambió una mirada con su compañero antes de pisar el hielo. Caminó con cuidado hasta el agujero, alumbrando con su linterna en el agua. Su rostro no cambió, solo esa misma mirada escéptica de policía que había visto 100 veces en la televisión. ¿Estás seguro de lo que viste?, preguntó. Sentí un destello de frustración. Sé lo que vi, espeté. Mi hijo también lo vio. Jake asintió a mi lado, con la cara pálida. El oficial más joven,
probablemente recién salido de la academia, se arrodilló junto al agujero y metió la mano con un largo gancho de metal, agitando el agua. Nada. Solo agua oscura y helada y aguanieve. Sin lona. Sin cuerpo. Solo vacío. Se me retorció el estómago. Todavía podía sentir el peso cuando lo enganché, la forma en que se resistió cuando tiré. No fue solo en mi cabeza. Pero ahora, sin nada que mostrar, podía sentir la duda infiltrándose, no solo de los policías, sino en mí mismo. El oficial mayor suspiró, frotándose las manos para calentarse. Echaremos un vistazo, dijo, ya sonando poco convencido. Pero si había algo ahí abajo, ya no está. Uno de los oficiales llamó por radio para pedir más refuerzos mientras el otro comenzaba a escanear el área con una linterna. Me quedé allí, con los dientes apretados, observando cómo caminaban por el perímetro del estanque como si esperaran encontrar alguna explicación fácil. Jake me estaba agarrando la manga con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Papá, susurró, con la voz temblorosa. ¿Y si vuelve? No tenía una respuesta. Ni siquiera sabía qué era eso. Todo lo que sabía era que había habido algo allí, algo real, sólido, pesado, y ahora se había ido, como si nunca hubiera estado allí. La idea me puso la piel de gallina. El hielo era demasiado grueso para que algo simplemente se hundiera. Si no estaba allí ahora, eso significaba que algo lo había movido. ¿Pero quién? ¿Y cómo? Entonces, el oficial más joven gritó. Oye, vas a querer ver esto. Su voz tenía ese borde tenso e incómodo que me hizo caer el estómago. Estaba parado a unos pocos pies de la orilla, con su linterna apuntando a la nieve. Caminé, tirando de Jack conmigo, y sentí que se me cortaba la respiración. Huellas. Que se alejaban del estanque. No eran las nuestras, las pisadas eran diferentes, la zancada era más larga. Y lo peor de todo, comenzaban justo en el borde del hielo. No había otras huellas que condujeran a él. Solo un solo rastro, que se dirigía directamente al bosque, como si algo, o alguien, se hubiera arrastrado fuera de ese agujero y se hubiera alejado. Los oficiales se quedaron mirando las huellas. Sus expresiones pasaron de escépticas a incómodas. El mayor se agachó, pasando una mano enguantada sobre las impresiones en la nieve. «Estas son frescas», murmuró. «No pueden tener más de unos pocos minutos». Un escalofrío me recorrió que no tenía nada que ver con el frío. Miré de nuevo el agujero en el hielo, mi mente acelerada. El cuerpo se había ido. Sin lona, sin señales de que se hundiera. Solo esto. Huellas, que se alejaban como si quienquiera o lo que quiera que hubiera estado allí abajo simplemente hubiera salido y se hubiera marchado. Mis manos temblaban, pero me obligué a hablar. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Creen que alguien simplemente se levantó y se fue? Las palabras sonaron ridículas incluso cuando las dije. Pero nadie se rió. El oficial más joven dio un paso lento hacia atrás, su aliento empañando el aire. ¿Deberíamos seguirlas? Su voz era más tranquila ahora, menos segura. El policía mayor dudó, luego sacudió la cabeza. No en la oscuridad. No sabemos a dónde llevan. Su tono era firme, pero me di cuenta de que no quería admitir lo asustado que estaba. Se volvió hacia mí. Enviaremos un equipo al amanecer. Tal vez haya una explicación lógica. Pero su cara decía lo contrario. Nadie quería ser el primero en admitirlo, pero todos lo sabíamos, esto no tenía sentido. Esto no era normal. Abracé a Jack, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra mí. Vamos, murmuré. Nos vamos a casa. Los oficiales se quedaron atrás, hablando en voz baja, pero no pude escuchar. Mientras caminábamos de regreso a la camioneta, mantuve mis ojos en el bosque, esperando a medias ver algo mirándonos. Pero no había nada. Solo el silencio, el frío y el rastro de huellas que desaparecían en los árboles. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa forma bajo el hielo, la forma en que se movía, la forma en que se hundía. Y esas huellas que comenzaban en el agujero como si algo acabara de salir del agua y siguiera caminando.
Por mucho que intentara racionalizarlo, no había ninguna explicación que tuviera sentido. Jaque estaba igual de afectado. Apenas habló en el camino a casa, solo se sentó allí mirando por la ventana, su aliento empañando el cristal. Me repetía a mí mismo que la policía lo resolvería por la mañana, que tal vez realmente fue solo una especie de horrible accidente, pero en el fondo no lo creía. Algo no estaba bien. Y luego, justo antes del amanecer, recibí una llamada de la oficina del sheriff. La voz al otro lado estaba tensa. Seguimos las huellas. Una pausa. Tienes que ver esto. No quería volver. Cada instinto me decía que me quedara en casa, que cerrara las puertas y fingiera que nada de eso había sucedido. Pero tenía que saber. Así que conduje hasta el bosque, el cielo todavía de un gris profundo, de madrugada. Cuando llegué, los oficiales estaban reunidos en un círculo cerrado, sus botas crujiendo en la nieve. Uno de ellos me hizo señas para que me acercara, y cuando vi lo que estaban mirando, se me heló el estómago. Las huellas simplemente se detuvieron. Sin señales de lucha, sin nieve esparcida, sin ramas rotas. Solo un final limpio y repentino en medio de un claro. Como si quien quiera o lo que quiera que hubiera estado caminando simplemente se hubiera desvanecido. Nadie dijo una palabra. Simplemente nos quedamos allí, el frío filtrándose en nuestros huesos, mirando lo imposible. El silencio era pesado, lo suficientemente espeso como para sofocar cualquier sensación de consuelo. Mi aliento salía en jadeos superficiales, mis ojos escaneaban el claro vacío donde las huellas habían cesado, como si quien quiera o lo que quiera que las hubiera hecho nunca hubiera existido en primer lugar. Los oficiales, los que habían estado tan confiados anoche, ahora se quedaron congelados, sus rostros pálidos y tensos por la confusión. ¿Qué creen que pasó? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta, nadie lo sabía. Nadie tenía una explicación para esto. El oficial mayor, el del espeso bigote, fue el primero en hablar. Esto no tiene sentido, murmuró, como si tratara de convencerse a sí mismo más que a nadie. Las huellas no pueden simplemente desaparecer así. Se pasó una mano por el pelo canoso, una clara señal del estrés que lo carcomía. No sé ustedes, dijo el oficial más joven, con la voz temblorosa, pero no me quedo aquí más de lo que tengo que hacerlo. Miré al sheriff, que estaba a un lado, con los ojos entrecerrados y calculadores. Él fue quien me llamó, el que insistió en que viniera. ¿Qué pasó con el cuerpo? Pregunté, con la voz casi un susurro, pero fue suficiente para captar la atención de todos a mi alrededor. El sheriff no respondió de inmediato. En cambio, hizo un gesto hacia un pequeño bosquecillo de árboles a unos pocos metros de distancia. Sígueme. No quería hacerlo. Cada instinto me gritaba que corriera, que me diera la vuelta y saliera de allí antes de que lo que fuera que estuviera allí afuera me prestara atención. Pero no tuve otra opción. Tenía que saber lo que había pasado. Mientras caminábamos, el aire pareció ponerse más frío, el silencio más opresivo. No había pájaros, ni animales, solo el sonido de nuestras botas crujiendo en la nieve. Se sentía como si el mundo se hubiera quedado quieto, esperando algo. Cuando llegamos a los árboles, el sheriff se detuvo. Señaló el suelo. Al principio, pensé que era solo más nieve, intacta y suave, pero cuando me acerqué, vi la mancha. Una racha larga y oscura en la nieve, espesa, como aceite, y brillante en la tenue luz de la mañana. Conducía hacia una depresión poco profunda en el suelo, donde la nieve había sido alterada. A pocos pies de distancia, la tierra estaba raspada, como si algo hubiera sido arrastrado por ella. ¿Es esto lo que creo que es? Pregunté, con la voz temblando a pesar de mí mismo. El sheriff no respondió de inmediato. En cambio, se arrodilló, pasando sus dedos por la mancha oscura. Los olió, luego se limpió las manos en sus pantalones, con el rostro retorcido de asco. «Es sangre», dijo rotundamente, con la voz pesada por la comprensión. «Sangre fresca». Mi corazón se aceleró. Se me cortó la respiración. Me di la vuelta, tratando de luchar contra el pánico creciente. El cuerpo en el hielo no se había desvanecido. Había sido arrastrado. Algo lo había conseguido, y si eso no era lo suficientemente malo,
había dejado un rastro para que lo siguiéramos. Tenemos que pedir refuerzos, dijo el sheriff con la voz baja y urgente. Y tenemos que seguir avanzando. Pero yo no quería moverme. No quería ir más allá. Mi mente se aceleró con preguntas. ¿Quién o qué podría haber tomado ese cuerpo? ¿Y por qué? Todo el pueblo ya estaba lleno de rumores sobre la vieja cabaña en el bosque. Había sido abandonada durante décadas, pero la gente decía que sucedían cosas extrañas allí por la noche, y ahora estaba parado en medio de esta pesadilla, atrapado entre la realidad de lo que habíamos visto y el miedo a lo que todavía estaba allí afuera. A medida que avanzábamos, el rastro de sangre se hizo más espeso, el aire se volvió aún más frío, como si el bosque mismo estuviera tratando de tragarnos enteros. Finalmente llegamos al borde del claro donde el rastro se había detenido, solo que no había señales de nadie ni de nada esperándonos. El rastro de sangre terminaba abruptamente en la base de un árbol. Parecía casi demasiado perfecto, como si lo que sea que hubiera pasado allí hubiera sido planeado, coreografiado, pero entonces, justo cuando estaba a punto de hablar, algo me llamó la atención. No era el árbol, ni la nieve, ni las huellas. Era el agujero en el suelo, apenas visible al principio, pero inconfundible una vez que me concentré en él, un agujero, cubierto de nieve, como si algo hubiera sido enterrado allí. Me arrodillé, mis manos temblando mientras quitaba la nieve. Debajo había una superficie oscura y lisa, algo brillante. Metí la mano, sacando un objeto grande y oscuro, cubierto de hielo. Era una lona, y dentro de ella, vi algo que me heló la sangre. Una mano. No la mano de un cuerpo en el agua, sino una mano, fría, rígida y congelada en su lugar. Me alejé rápidamente, mi corazón latiendo en mi pecho. El sheriff estaba a mi lado al instante. Miró la lona, luego me miró a mí, con el rostro pálido. No dijo una palabra. No había nada que decir, y fue entonces cuando lo escuché, un sonido bajo y áspero, que venía de alguna parte del bosque. Un ruido que no pertenecía, y entonces me di cuenta de que algo estaba ahí afuera, observándonos. Era diciembre de 2018, y mi esposa, Claire, y yo estábamos conduciendo por las montañas rocosas para visitar a su familia durante las vacaciones. Llevábamos un poco más de un año casados, y este era nuestro primer gran viaje por carretera juntos. Recuerdo lo emocionados que estábamos, poniendo música navideña a todo volumen y riéndonos de lo cursi que era todo. Pero el ambiente cambió cuando la nieve comenzó a caer, con fuerza. Lo que comenzó como una ligera ráfaga se convirtió en una tormenta en toda regla en cuestión de minutos. Las carreteras estaban heladas y la visibilidad era tan mala que apenas podía ver más allá del capó de nuestro coche. Claire estaba nerviosa, agarrándose al salpicadero cada vez que los neumáticos se deslizaban, pero yo seguía diciéndole que estaríamos bien. Después de todo, ya había conducido con nieve. O al menos, eso creía. Esto era algo completamente diferente. Las montañas se alzaban a nuestro alrededor como gigantes silenciosos, y el viento aullaba como si estuviera vivo, empujando contra el coche como si no nos quisiera allí. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura de pie al costado de la carretera, apenas visible a través de la nieve arremolinada. Era alto, vestía un abrigo pesado que parecía demasiado delgado para el clima y tenía el brazo extendido, con el pulgar apuntando hacia el cielo. Claire dudó, siempre ha sido la más cautelosa, pero pensé que no podíamos simplemente dejar a alguien allí en este desastre. Me detuve y el hombre se subió al asiento trasero sin decir una palabra. Tenía una extraña calma, como si la tormenta no le molestara en absoluto. Su cara era pálida, casi gris, y sus ojos eran tan oscuros que parecían negros. Se presentó como él y nos dio las gracias en voz baja, su voz era grave y ronca. Cuando Claire le preguntó a dónde se dirigía, él simplemente dijo, un poco más arriba de la carretera. Sin detalles, sin explicación. Recuerdo que intercambié una rápida mirada con ella, pero ninguno de los dos dijo nada. ¿Qué podíamos hacer? ¿Echarlo de nuevo a la tormenta? Así que seguimos conduciendo, la tensión en el coche se hacía más densa con cada milla. Claire y yo nos quedamos mirando el mapa por lo que pareció una eternidad,
el sonido del viento afuera se desvaneció en el fondo. Mi mente estaba acelerada, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Cómo supo dónde vivíamos? ¿Por qué dejó un guante ensangrentado? ¿Y cómo diablos desapareció así? Claire fue la primera en hablar. «Tenemos que llamar a la policía», dijo, con la voz temblorosa. Asentí con la cabeza, saqué mi teléfono, pero, por supuesto, no había señal. Ni una sola barra. La tormenta había cortado cualquier conexión débil que pudiéramos haber tenido aquí. Traté de mantener la calma, pero mis manos temblaban mientras encendía el coche. «Simplemente salgamos de aquí», me dije a mí mismo más que a Claire. Ella no discutió, el camino de regreso a la carretera fue un borrón. La nieve caía más fuerte ahora, y la carretera apenas era visible. Cada sombra, cada rama de árbol balanceándose con el viento me hacía saltar. Seguí revisando el espejo retrovisor, esperando a medias ver a Ellie sentado allí de nuevo, pero el asiento trasero permaneció vacío. Claire estaba callada, agarrando el mapa en sus manos como si fuera una especie de objeto maldito. Quería decirle que todo iba a estar bien, que resolveríamos esto, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Unos 20 minutos más tarde, vimos las luces de un pequeño pueblo más adelante. No era mucho, solo unos pocos edificios y un restaurante, pero se sintió como un salvavidas. Entré en el estacionamiento del restaurante, los neumáticos crujían en la nieve y nos apresuramos a entrar. El calor nos golpeó como una ola, pero no hizo mucho para aliviar el escalofrío que se había instalado en lo profundo de mis huesos. El restaurante estaba casi vacío, solo una pareja de ancianos en una cabina de la esquina y una camarera con aspecto cansado detrás del mostrador. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana y Claire inmediatamente extendió el mapa frente a nosotros. El círculo rojo alrededor de nuestra dirección parecía latir, como si estuviera vivo. No podía dejar de mirarlo. «¿Qué significa esto?», susurró Claire, su voz apenas audible por el zumbido del calentador del restaurante. No tenía una respuesta. Todo lo que sabía era que no podíamos ir a casa, todavía no. No hasta que descubriéramos quién era Ellie y qué quería. La camarera se acercó, su expresión se suavizó cuando vio lo conmocionados que estábamos. «¿Están bien ustedes dos?», preguntó, sirviendo café en nuestras tazas sin esperar una respuesta. Forcé una sonrisa y asentí, pero Claire ni siquiera levantó la vista. Estaba demasiado ocupada trazando el círculo rojo con el dedo, como si intentara borrarlo. Después de unos minutos, la camarera regresó con nuestra comida, hamburguesas y papas fritas que ninguno de los dos tenía estómago para comer. Mientras ponía los platos, miró el mapa y se congeló. Su cara se puso pálida y dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma. «¿Dónde consiguieron esto?», preguntó, con la voz aguda. Claire y yo intercambiamos una mirada. «Lo encontramos», dije, sin saber cuánto decirle. La camarera negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. «Ese es el mapa de Ellie», dijo, su voz bajando a un susurro. «Él viene aquí a veces. Siempre se sienta en esa cabina de allí». Señaló una cabina de la esquina, la misma donde la pareja de ancianos había estado sentada hace solo unos minutos. Excepto que ahora estaba vacía. Se me revolvió el estómago. «¿Qué quieres decir con que viene aquí?», preguntó Claire, con la voz temblando. La camarera dudó, luego se inclinó más cerca. «No está bien», dijo. «La gente dice que murió allí en la montaña hace años. Pero todavía aparece a veces, especialmente durante las tormentas». La tormenta solo empeoró a medida que subíamos más alto en las montañas. Los limpiaparabrisas luchaban por seguir el ritmo de la nieve y los neumáticos seguían perdiendo tracción en la carretera helada. Ellie se sentó en silencio en el asiento trasero, mirando por la ventana como si estuviera perdido en sus pensamientos. De vez en cuando, lo veía en el espejo retrovisor y siempre se sentía como si me estuviera mirando a mí, no a la tormenta. Se me erizó la piel, pero traté de ignorarlo. Claire, sin embargo, no lo soportaba. Seguía mirando hacia atrás, sus dedos golpeando nerviosamente su rodilla. Finalmente, rompió el silencio. «Entonces, Ellie»,
dijo, con la voz un poco demasiado brillante, ¿qué te trae por aquí con este clima? No respondió de inmediato, y por un momento pensé que no la había escuchado. Luego se inclinó hacia adelante, su cara a centímetros de la parte posterior de mi asiento, y dijo, tenía un asunto que atender. Su aliento olía a metal, como a cobre, y juro que lo sentí en la parte posterior de mi cuello. Claire no hizo más preguntas después de eso. Aproximadamente una hora después, se encendió la luz del gas. Maldije por lo bajo, me había concentrado tanto en la carretera que ni siquiera me había dado cuenta de lo bajo que estábamos. La estación más cercana era un lugar pequeño y destartalado justo al lado de la carretera, y parecía que no se había actualizado desde los años 80. Las bombas estaban cubiertas de nieve, y el letrero de neón parpadeante sobre la puerta zumbaba como un insecto moribundo. Me detuve en una de las bombas y me volví hacia Ellie. Solo vamos a llenar el tanque muy rápido, dije, tratando de sonar casual. Él asintió pero no dijo nada. Claire y yo salimos del coche, y el frío nos golpeó como una pared. El viento era tan fuerte que era difícil escucharnos el uno al otro, pero recuerdo que Claire me agarró del brazo y susurró, algo no está bien con él. No discutí. Llené el tanque tan rápido como pude, mis manos entumecidas por el frío, y cuando volví al coche, Ellie se había ido. El asiento trasero estaba vacío, pero la puerta todavía estaba cerrada. Y en el asiento donde había estado sentado, había un solo guante manchado de sangre y un mapa doblado. Mi corazón se encogió cuando lo abrí. Nuestra dirección de casa estaba rodeada con un círculo rojo. Claire y yo simplemente nos quedamos sentados allí, mirando a la camarera como si acabara de decirnos que el mundo se estaba acabando. Mi mente estaba dando vueltas, tratando de procesar lo que había dicho. ¿Un fantasma? Eso no podía ser real. Pero, de nuevo, ¿de qué otra manera podría Ellie simplemente haberse desvanecido así? Y el guante, el mapa, la forma en que nos había mirado en el coche, todo sumaba algo que no podía explicar. La camarera debió haber visto la incredulidad en nuestras caras porque suspiró y dijo, sé cómo suena. Pero no son las primeras personas a las que ha seguido. Miró por encima del hombro, como si temiera que él pudiera entrar en cualquier momento. El invierno pasado, un camionero vino aquí diciendo que había recogido a un autoestopista que desapareció a mitad del paso. Dejó atrás una bufanda ensangrentada y una nota con la dirección de su casa. Se me heló la sangre. ¿Qué le pasó a él?, preguntó Claire, con la voz apenas por encima de un susurro. La camarera negó con la cabeza. No sé. Nunca lo volví a ver. Nos quedamos en el restaurante por lo que parecieron horas, bebiendo nuestro café y tratando de idear un plan. La tormenta afuera no mostraba signos de amainar y la idea de volver a la carretera me revolvía el estómago. Pero no podíamos quedarnos aquí para siempre. Finalmente, la camarera nos ofreció usar el teléfono fijo del restaurante para llamar a la policía. Nos tomó varios intentos, pero finalmente nos comunicamos con una operadora que prometió enviar a alguien a revisar nuestra casa. Eso debería haberme hecho sentir mejor, pero no fue así. En todo lo que podía pensar era en ese círculo rojo en el mapa y en la forma en que Ellie me había mirado en el espejo retrovisor. Claire debió haber estado pensando lo mismo porque de repente me agarró del brazo y dijo, ¿y si ya está allí? ¿Y si nos está esperando? No tenía una respuesta. Todo lo que sabía era que no podíamos ir a casa, no hasta que estuviéramos seguros de que era seguro. Terminamos quedándonos en un motel a las afueras del pueblo, un lugar sucio y pequeño con luces parpadeantes y un olor que me recordaba a alfombra mojada. Claire no dijo mucho mientras nos registrábamos, y no la presioné. Podía ver que estaba exhausta, tanto física como mentalmente. La habitación estaba fría, y el calentador traqueteaba como si estuviera en las últimas, pero al menos era mejor que estar en la tormenta. Nos sentamos en el borde de la cama, mirando el mapa que habíamos extendido en la mesita de noche. El círculo rojo alrededor de nuestra dirección parecía burlarse de nosotros, un recordatorio de que no importaba lo lejos que corriéramos, Ellie, o lo que fuera, nos había encontrado. ¿Qué hacemos?, preguntó Claire finalmente, con la voz quebrada. No tenía una respuesta. Todo lo que pude hacer fue abrazarla y prometerle que lo resolveríamos.
pero en el fondo no estaba seguro de si lo creía. A la mañana siguiente, la tormenta finalmente había pasado y el sol brillaba como si nada hubiera pasado. Se sentía mal, como si el mundo se estuviera burlando de nosotros. Salimos del motel y volvimos al restaurante para ver si la camarera había oído algo de la policía. No lo había hecho, pero nos dio un consejo que se me quedó grabado: no vayan a casa hasta que estén seguros de que se ha ido. Y si lo ven de nuevo, no se detengan. Sigan conduciendo. Le dimos las gracias y volvimos a la carretera, pero esta vez no nos dirigimos a casa. En cambio, condujimos a la estación de policía más cercana, a 1 hora de distancia. Los oficiales allí escucharon nuestra historia, pero me di cuenta de que no nos creían. Aún así, aceptaron enviar una patrulla a nuestra casa para revisar las cosas. No era mucho, pero era mejor que nada. Cuando la policía nos llamó más tarde ese día, dijeron que todo en nuestra casa parecía normal. Sin signos de entrada forzada, sin huellas extrañas en la nieve, nada. Incluso revisaron las cámaras de seguridad, pero no había imágenes de nadie que coincidiera con la descripción de Eli. Debería haber sido un alivio, pero no lo fue. Si acaso, me hizo sentir aún más incómodo. ¿Cómo podía alguien simplemente desvanecerse así? ¿Y por qué nos había apuntado a nosotros? Claire y yo nos quedamos con sus padres durante una semana después de eso, demasiado asustados para volver a casa. Cuando finalmente lo hicimos, la casa se sintió diferente, como si las paredes nos estuvieran observando. Cambiamos las cerraduras, instalamos nuevas cámaras de seguridad e incluso compramos un perro, pero no ayudó. Cada vez que miraba por la ventana por la noche, esperaba a medias ver a Eli parado allí, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Han pasado 5 años desde esa noche, y nunca hemos vuelto a ver ni a oír de Eli. Pero todavía pienso en él a veces, especialmente durante las tormentas de nieve. Claire y yo no hablamos mucho de ello, es como una regla tácita entre nosotros. Pero de vez en cuando, la veré mirando el mapa que guardamos, el que tiene el círculo rojo alrededor de nuestra dirección. Nunca descubrimos quién era Eli o qué quería, y dudo que alguna vez lo hagamos. Todo lo que sé es que cambió algo en nosotros, algo profundo y permanente. Ya no recogemos autoestopistas. Ni siquiera nos detenemos a cargar gasolina en áreas remotas si podemos evitarlo. Y cada vez que conducimos por las montañas, no puedo evitar la sensación de que nos están observando. Tal vez sea solo paranoia, o tal vez sea algo más. De cualquier manera, nunca olvidaré la forma en que me miró en ese espejo retrovisor, como si supiera algo que yo no sabía. Como si estuviera esperando. Vivo en un pequeño pueblo en las montañas, un lugar donde los inviernos fríos son siempre un poco más intensos que en cualquier otro lugar. Cada año, celebramos un festival de invierno con un concurso de esculturas de hielo. Es un gran acontecimiento para nosotros, trae turistas, es una tradición y, francamente, es una de las pocas cosas que esperamos durante los largos y grises meses. En ese momento, yo era solo una cara más entre la multitud. Nada especial. Tenía un pequeño trabajo en el restaurante local, sirviendo café y charlando con los clientes habituales que venían, escapando de sus propias rutinas por un momento. Fue la mañana después de la primera gran nevada de la temporada cuando lo noté. Acababa de terminar mi turno y me dirigía a casa cuando tomé el atajo habitual por la plaza del pueblo. Fue entonces cuando lo vi. Justo en el centro de la plaza, de pie sola, había una nueva escultura de hielo. Al principio, no parecía inusual. Siempre aparecían algunas piezas nuevas, hechas por artistas locales. Pero a medida que me acercaba, mi corazón se hundió. Esta no era como las demás. Era una figura realista, congelada en un grito. Los detalles eran tan precisos, cada músculo de la cara contorsionado por la agonía. Parecía que podría haber sido una persona, atrapada en medio de algo horrible. Pero el caso era, nadie sabía quién la había hecho. Ningún artista la había reclamado. Nadie había visto a nadie trabajando en ella. Al principio, la gente pensó que era solo una broma, una especie de humor negro arrojado a la mezcla del festival. Pero a medida que avanzaba el día,
algo se sentía extraño en ella. La escultura estaba en perfectas condiciones y el detalle escalofriante en la cara de la figura, esos ojos grandes y saltones, la boca contorsionada como si estuviera congelada a mitad de un grito, comenzó a inquietarme. Los habitantes del pueblo susurraban sobre ello, haciendo bromas, pero yo podía ver la inquietud en sus ojos. Era como si el aire alrededor de la escultura fuera diferente, más frío de alguna manera. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Pero era tan absurdo, lo saqué de mi mente. Después de todo, estábamos acostumbrados a cosas extrañas en nuestro pequeño pueblo. El invierno hace eso a la gente, los hace imaginar cosas. En los días siguientes, la plaza del pueblo se convirtió en una especie de lugar de peregrinación. La gente venía de todas partes para ver la figura, su curiosidad se apoderaba de ellos. Nadie sabía por qué se sentían atraídos por ella, pero lo estaban. Había algo magnético en ella. Ese maldito grito, capturado en hielo. Pero a medida que pasaban los días, algo comenzó a suceder. La temperatura subió un poco, como siempre lo hace a mitad del día, y la escultura comenzó a derretirse. No fue mucho al principio, solo unas pocas gotas de agua en el suelo. Pero a medida que el hielo se adelgazaba, algo se hizo visible en el interior. Al principio, era difícil de distinguir. Pero a medida que se derretía más, se volvió inconfundible. Al principio, nadie dijo nada. La gente simplemente se quedaba mirando, sin estar segura de lo que estaban viendo. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Había algo dentro del hielo, algo que no debería haber estado allí. Al principio, pensé que era solo un truco de la luz o tal vez algún tipo de reflejo extraño. Pero no, era real. A medida que el hielo se derretía, se hizo evidente, había una mano dentro. Una mano humana, congelada en su lugar, con los dedos extendidos, como si hubiera estado tratando de atravesar el hielo, intentando desesperadamente escapar. El resto de la figura todavía estaba demasiado encerrado en hielo para distinguirlo, pero la mano era inconfundible, pálida, sin vida y atrapada en esa posición imposible. La gente comenzó a susurrar, a señalarla y a reunirse en pequeños grupos. Había una inquietud en el aire, una sensación de pavor colectivo de la que no podíamos deshacernos. Algunos trataron de actuar como si no fuera nada, solo una elaborada pieza de arte de performance o alguna broma macabra. Pero yo lo vi. Vi la forma en que la mano temblaba, no por el derretimiento, sino por otra cosa. La piel, si mirabas lo suficientemente de cerca, no solo estaba congelada, estaba descompuesta. Había algo en la forma en que había sido preservada, como si hubiera sido congelada en el momento exacto en que había sido atrapada, detenida en el tiempo. No podía respirar, el pueblo estaba lleno de rumores para cuando la escultura se había derretido casi por completo. La gente especulaba sobre cómo había llegado allí, era algún tipo de proyecto artístico retorcido. Pero había un pensamiento que ninguno de nosotros podía ignorar. La mano, congelada y descompuesta, no era lo único que había sido atrapado en el interior. A medida que más hielo cedía, lo vimos, lo que parecía el cuerpo de una persona, retorcido de forma antinatural. La figura no solo estaba gritando, su cuerpo estaba doblado de maneras en que ningún ser humano debería doblarse. Pero la peor parte, la cara. Los ojos estaban muy abiertos, inyectados en sangre y saltones, como si hubieran estado mirando algo horrible, algo que nadie podía entender. Se sentía mal. Como si estuviera vivo, a pesar de que era claramente solo una figura congelada en el tiempo, no sabía qué hacer. Quería alejarme, pero no podía. Algo me mantenía arraigado al lugar, como si mis pies estuvieran atascados en la nieve. Podía escuchar a la gente detrás de mí hablando, jadeando, algunos incluso llorando, pero no podía apartar la mirada. El hielo derretido comenzó a acumularse alrededor de la figura, formando pequeños charcos que reflejaban el horror frente a nosotros. Y luego, sucedió. Pude haber jurado, solo por un segundo, que vi la boca de la figura contraerse. No fue mucho, pero fue suficiente para enviar una ola de terror frío por mi columna vertebral. Parpadeé, pensando que era un truco de la luz, pero no. La boca definitivamente se había movido.
Era como si la figura estuviera tratando de gritar, pero no pudiera. Estaba atrapada en el hielo, para siempre. En el momento en que la boca se contrajo, algo en la multitud cambió. Pasó de susurros a pánico total. La gente comenzó a retroceder, algunos corriendo en la dirección opuesta, otros simplemente parados allí, congelados por la conmoción, como yo. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago, una sensación de pavor que solo se hizo más fuerte a medida que veía el hielo seguir derritiéndose, poco a poco. Pero esa no fue la peor parte. No, la peor parte fue lo que todos escuchamos a continuación. Un sonido débil y húmedo, como algo arrastrándose por el suelo. No podía decir de dónde venía, pero estaba allí, haciéndose cada vez más fuerte, como si viniera de dentro de la propia escultura. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me esforzaba por escuchar. Y luego, cuando el último trozo de hielo se deslizó de la figura, lo vimos. Algo estaba emergiendo de dentro del cuerpo, ya no era solo una persona. Era otra cosa, algo incorrecto. Allí, en el charco de agua que se había formado alrededor de la figura, había una masa de gusanos retorciéndose y ennegrecidos, retorciéndose dentro y fuera de la carne en descomposición. Parecía que el cuerpo había sido infestado con ellos y ahora estaban escapando, deslizándose libremente. La plaza del pueblo se llenó de gritos. Algunas personas colapsaron, otras corrieron, pero nadie pudo escapar de lo que estaba sucediendo frente a nosotros. Los gusanos estaban por todas partes ahora, arrastrándose por las piernas de la figura, sobre su cara, a través de los charcos de hielo derretido. Era como si la escultura hubiera sido un recipiente para algo mucho más oscuro, algo que no podíamos comprender. Y no había terminado. Ni de lejos. El horror no se detuvo allí. En el momento en que esos gusanos comenzaron a deslizarse lejos del cuerpo, la escultura de hielo, lo que quedaba de ella, pareció pulsar, como si estuviera viva. No sé cómo más explicarlo. Era como si algo hubiera estado dentro del hielo, esperando que se derritiera, para liberarse. El suelo debajo de nosotros tembló ligeramente y vi a gente corriendo en todas direcciones, gritando, tratando de escapar de lo que estaba sucediendo. Pero no importaba. Nadie sabía a dónde correr. El frío se había extendido más allá de la plaza ahora, arrastrándose por las calles, y había una pesadez en el aire, como si el pueblo mismo se estuviera sofocando. Y en medio de todo, se alzaba esa figura retorcida, ahora solo un cadáver derretido rodeado por los restos de algo demasiado horrible para nombrar. Para cuando llegó la policía, la escultura se había derretido por completo, dejando solo los charcos, sin rastro del cuerpo, sin señales de los gusanos, nada. Pero el pueblo nunca volvería a ser el mismo. La gente dejó de venir a la plaza. El festival fue cancelado. Y en las semanas que siguieron, más y más personas comenzaron a irse. Había rumores, susurros sobre lo que realmente había sucedido, sobre lo que había sido la escultura. Nunca descubrí la verdad. Pero cada vez que paso por la plaza ahora, no puedo evitar mirar el lugar donde todo sucedió. Y lo juro, a veces, solo por un momento, todavía puedo escuchar ese grito. Un eco débil, llevado por el viento.